Yo lo tengo muy claro. Esto no son unas simples elecciones, no es una simple campaña electoral. Esto es una auténtica rebelión ciudadana. Es el despertar del pueblo. Y nos encontramos con resistencias, claro que sí, porque no hemos llegado a un acuerdo en el gobierno, porque no ha sido posible. En primer lugar, por la incapacidad de algunos políticos, pero en segundo lugar y principalmente por la resistencia de la oligarquía y de los grandes poderes que gobiernan este país. Y me refiero a las empresas del IBEX 35, a los que tributan en Panamá, en Andorra, en Suiza. Esa es la gente que ofrece resistencia. Y por eso tienen miedo, porque les vamos a quitar los privilegios. Pero ellos tienen privilegios porque han desposeído a toda la población de derechos fundamentales básicos. Y tienen miedo, claro que sí. Pero ¿eso por qué es posible? Pues es posible en primer lugar por esa oligarquía y en segundo lugar por tener a políticos incapaces como Mariano Rajoy y todo su séquito, gente que se vende a las grandes multinacionales, que los han tenido, como digo, gracias a esa desposesión de derechos, desposesión de todos nosotros. Y tienen miedo principalmente porque los cambios que vienen desde abajo del pueblo son cambios verdaderos e imparables. Cuando nacen desde abajo, de la gente sencilla, de la gente humilde, de la gente honrada y trabajadora, que se busca la vida trabajando, como la mayoría de la población, no como ese 1% que no hacen nada. Esta gente tiene mucho miedo, pero esa gente avanza gracias a nuestra duda, gracias a nuestro miedo y gracias a nuestra incertidumbre. Pero como dice nuestra Mónica, el miedo se combate con la risa. Así que no podemos titubear al gobierno cuando está en juego nuestra justicia y nuestros derechos y nuestro futuro. Hay que rebelarse, pero rebelarse pacíficamente, con sonrisas. ¿Cuándo empezó todo esto? Pues esto empezó el 15M, cuando la gente gritó y dijo: basta ya, esta gente no nos representa, queremos una democracia real ya. Y siguió con un movimiento histórico en España, con la PA, luchando por algo básico como es la vivienda. Sin vivienda la gente no puede tener nada y nos desposeían de nuestras casas. Siguió con movimientos sociales por toda España, con las mareas contra la privatización de la sanidad en Madrid. Todos los médicos y funcionarios que tuvieron el coraje y el valor de salir a la calle para decir: no privaticéis algo tan básico como es la sanidad. Pero también aquí en la Comunidad Valenciana, luchando contra auténticos mafiosos y delincuentes. Cantidad de imputados: Carlos Fabra, Cotino, auténticos mafiosos que nos han gobernado. Pero en COS también, luchando con un poder político casposo, que se pensaban que iban a seguir gobernando a lo largo de las próximas generaciones. Pero la gente de este pueblo hemos sabido convertir la indignación en coraje y la dignidad en una fuerza de cambio. Teñimos de verde los muros grises que veíamos y pasamos de señalarnos a echarnos de las instituciones. El 13 de junio, hace exactamente un año, la gente del pueblo se quedó muy sorprendida, porque el actual gobierno tuvimos la capacidad de dejar individualidades detrás, de hacer un gran esfuerzo y de unirnos. Y hicimos lo que esperaba la gente de este pueblo. Ahora mismo, después de un año, en COS se respira libertad. Y eso la gente de este pueblo lo siente, porque nos lo dicen. Pero no solamente nos lo dicen, es que nos lo dicen con sonrisas. Y nos lo dicen con el brillo de los ojos. Y nos lo transmiten cada día. Ahora, este 26 de junio tiene una segunda parte. La primera fue el año pasado, en mayo. Ahora, el próximo domingo, será la segunda parte y será esencial. La gente tiene que decidir si quieren que gobiernen los de Panamá, los de Andorra, los de Suiza o la gente sencilla que de verdad y de corazón queremos servir al pueblo. No podemos dejar este cambio a medias. Tenemos que ser valientes y dar un paso al frente. El nombre de nuestra coalición se llama A la Valenciana. ¿Y qué significa A la Valenciana? Pues en primer lugar hace referencia a ese pacto del Botánico y de cómo fuerzas progresistas en la Comunidad Valenciana supieron ponerse de acuerdo. La capacidad
de llegar a acuerdos de diferentes sectores políticos. ¿Para qué? Pues para atender las necesidades de la gente y los problemas de la gente corriente. Es por ello que hemos hecho esta candidatura común, porque la unión de la gente hace la fuerza. Es por eso que hemos expresado la voluntad de seguir sumando en estas elecciones, y por eso se insistió en una coalición conjunta para ir al Senado, porque necesitamos mayoría en el Congreso, pero también en el Senado, es fundamental. El 20 de diciembre llegamos a un punto de equilibrio de fuerzas. Viejo y nuevo empataron. El 26 de junio hay que inclinar la balanza, y la balanza se inclina hacia la gente y hacia la mayoría social. En estos años, ¿hacia dónde ha estado inclinada la balanza? ¿Hacia dónde? Pues la balanza ha pesado más hacia este gobierno de corruptos, hacia la política sin conciencia. ¿Y qué significa política sin conciencia? Pues política de la codicia, la política de la perversión, la política del miedo, del egoísmo y de la ceguera. Decía Gandhi, la política sin principios destruye. El Partido Popular nos habla de crecimiento económico, nos habla de solvencia, nos habla de seriedad, de la regeneración, pero que nunca les habéis escuchado hablar de ética y de moralidad. Esas palabras no existen en el diccionario de los populares. ¿Cómo van a existir? Y sin ética no es posible la calidad ni la perdurabilidad de ningún sistema humano democrático, de ninguno. Lo importante es que sus cuentas en Suiza se vayan incrementando. Lo importante es tener asegurado, después de retirarse en política, algún puesto en algún consejo de administración de alguna multinacional. ¿Y eso qué hace? Eso quiebra nuestro Estado social y democrático de derecho. Esta gente no nos representa. Y al final lo que hace, ¿qué es? Dinamitar la esperanza de los millones y millones de españoles. Porque al hacerlo se borra la expectativa de un futuro mejor. ¿Para quién? Para nosotros y para nuestros hijos. Esta gente que se llama patriotas prometieron la riqueza y justicia y se centraron en cómo iban a repartirse la tarta entre ellos. Pero ser patriota es defender la dignidad de la gente, los derechos de tu pueblo. Ser patriota es defender la soberanía popular, que es igual a la democracia y a los derechos sociales. Hoy, ser patriota es defender a Europa de esta austeridad maldita que empuja a la barbarie. Defender una Europa solidaria es defender una Europa que sea un espacio de libertades, de derechos humanos y de democracia. La patria que nosotros representamos no es una patria de sangre ni de fronteras. La patria es una idea de convivencia, en la que la dignidad de nuestra existencia depende de la dignidad de todos. Pero uno no es patriota cuando las élites financieras actúan impunemente en su propio beneficio, apoyados por el entramado político de los mafiosos políticos corruptos. La clase política ha estado actuando como una corporación, sin rendir cuentas absolutamente a nadie. Y lo vemos claramente, altos cargos del Partido Popular, como la mano derecha de Esperanza Aguirre, gastándose el dinero, presuntamente, el dinero de todos los ciudadanos en prostitutas de lujo, el dinero de los ciudadanos en joyas Cartier. Pero es que no solamente él, es que, el Partido Popular, el primer partido imputado por corrupción de la democracia española, el primer partido que ha tenido que dar una fianza de 1,2 millones de euros. Ayer decía Mariano Rajoy, el ministro de Turismo que hemos tenido ha sido un ministro muy bueno, refiriéndose a Soria, el que acaba de dimitir. ¿Soria ha sido un buen ministro? Soria, que ha dimitido por mentir, ha dimitido por mentir y volver a mentir a los españoles. Y ellos no quieren justicia, pero tampoco quieren la felicidad de la gente. Con su avaricia se repartieron la tarta y las migajas para el 85 y 90% de la población. Pero la sociedad se rebeló, por eso hablo de rebelión, y se rebeló contra los falsos líderes. Por eso el cambio es imparable, porque las revoluciones que se hacen desde el corazón siempre se acaban ganando con una sonrisa. Y podemos construir un mundo mejor, infinitamente mejor, al que llegaremos algunos por convicción y otros por bofetadas. Pero lo que no es sostenible no será, y esta crisis
que en realidad ha sido una estafa crisis, abrirá los ojos a muchísima buena gente y generará nuevos hábitos para construir la utopía. Una utopía que algunos ya están construyendo desde ONG, desde cooperativas, desde ayuntamientos, desde gobiernos autonómicos. Decía Eduardo Galeano, la utopía no existe para ser conquistada, la utopía existe para animarnos a avanzar, a caminar hacia ella siempre. Solo es posible avanzar cuando se piensa en grande y cuando se mira lejos. Y estamos convencidos de que si miramos lejos, por difícil que parezca, viviremos en un mundo mejor, sea por convicción, sea por compulsión. Porque por definición, lo que no es sostenible acabará muriendo y lo que es natural y ecológico y sistémico sobrevivirá. Lo utópico y necesario, una vez que hayamos pasado esta etapa gris de nuestra democracia, es que las próximas generaciones se hable de un concepto que pocos hablan y es la felicidad interior bruta. ¿Cómo es posible generar una mejora en la plenitud y en la calidad de la vida global de la gente de este planeta? La gente ya se habrá dado cuenta de que un crecimiento económico ilimitado en un mundo limitado, eso es lo verdaderamente utópico. Reformularemos la inercia consumista de modo que aprenderemos a vivir más y mejor con menos. ¿Y cuál es el panorama de los visionarios? Pues volver a la naturaleza y poner en valor aquello que hemos negado durante tantos años. Que la economía o será sostenible o no será, que la ecología será clave en el futuro. Qué triste es que ni en los debates, ni en las ruedas de prensa, nadie hable de medio ambiente, nadie. Claro que hay problemas más importantes, pero se les olvida la agenda política ecológica a la mayoría de políticos. Los animales ya no sangrarán para los humanos. Seres vivos respetados en el futuro. El maltrato animal nos degrada como personas. Respetaremos su hábitat natural. Y se habrá apostado por un comercio justo. Las empresas ya tendrán esos conceptos como algo natural en sus políticas de marketing. La huella ecológica en cada producto industrial o envase se nos informará de las emisiones de dióxido de carbono que ha requerido para su fabricación y de cuántos recursos naturales se ha utilizado. Porque sois vosotros, la mayoría social de este país, quienes tenéis el poder de la retirada, de retirar el poder a esta oligarquía y estos gobiernos corruptos. Pero la gente ya ha despertado y la gente ya se está movilizando en muchísimos sectores y ante eso, ante el movimiento del pueblo, ¿qué tienen ellos? Mentiras, injurias, falacias, calumnias. Siempre están igual, el miedo, Venezuela, la independencia. El otro día en un debate con un diputado, exdiputado del Partido Popular, siempre igual. El miedo, que viene el lobo, y le dije una frase de Sócrates que no le sentó muy bien. Decía Sócrates, cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. Venezuela es el arma de los perdedores. Así que, ¿cómo van a desacreditarnos? Con mentiras, con injurias. Pero lo que tiene que venir ahora, compañeros, es la política de la conciencia, de la gente que amamos lo que hacemos. Y hablo de amor, a riesgo de parecer ridícula para algunos, porque la rebelión verdadera está guiada por grandes sentimientos. Esa es la necesaria y verdadero movimiento que viene para quedarse entre la gente. Así que el 26 de junio, por la noche, en este pueblo, 100, 200, 400, 600, 800, así contaremos los votos de A la Valenciana en COOS. Y ello con la nueva versión merengue del Partido Popular, no sé si la habéis escuchado. La versión merengue del Partido Popular, merengue panameño, que cojan su música, que cojan sus miserias, que cojan su mochila, ese espíritu aventurero y que se vayan de las instituciones y a donde quieran.